Buenos días. Hay cruce de declaraciones en el gobierno de los Estados Unidos y poca claridad sobre el tema. Sin embargo, la empresa petrolera Chevron dijo en una declaración que continúa en Venezuela cumpliendo con las leyes y el marco regulatorio, incluido las sanciones del gobierno de los Estados Unidos. La vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, también afirmó que las empresas mixtas que operaban con Chevron continúan produciendo a plena capacidad. Para analizar este tema vamos a conversar con Osvaldo Felizola. Él es coordinador del Centro de Energía y Ambiente del IESA, que es el Instituto de Estudios Superiores de Administración. Bienvenido, profesor. Saludos, Ibrahim, un placer para ti y a tu audiencia. Queremos conocer qué es lo que está ocurriendo, sigue operando Chevron, cuáles son sus limitaciones, opera con limitaciones, ¿qué pasa allí? Ok, dada la no renovación de la licencia 41, Chevron se ve en la necesidad de pasar a lo que llamamos animación suspendida. Se tiene que hacer un traspaso de todos los activos que ya ocurrió a operaciones con PDVSA. Recordemos que esos activos están en empresas mixtas, se pertenecen tanto a PDVSA como a Chevron, y ya oficialmente se hizo el traspaso, entonces las operaciones se manejan ahora 100% por parte de PDVSA. Chevron está ahorita en una situación de que, bueno, a la espera de si ocurre una renovación de la licencia o una nueva licencia. El presidente Trump fue claro en la última locución donde dijo que no iba a renovar más las licencias del gobierno de Biden y que iba a hacerlo ahora bajo sus nuevas condiciones. Estamos a la espera de, bueno, cuáles serán esas nuevas condiciones. Esto es una licencia particular que se le entregó a Chevron, pero el concepto que sabemos hasta ahorita es que también tanto Repsol, Eni, Model Ampran, Reliance y todas las empresas que tenían licencias particulares están en la misma situación que Chevron. ¿Esto cómo afecta a la economía venezolana? ¿Cuánto dinero deja de entrar al país producto de esta animación suspendida, como usted ha dicho? Bueno, algunos estimados van entre unos 4.000 a 5.000 millones de dólares al año que se dejan de recibir. Recordemos que el negocio que tiene Chevron, al fin y al cabo, es poder llevar el crudo venezolano y venderlo en la zona de Corpus Christi, en el sur de Texas, que es un sitio donde pagan el mejor precio por el crudo venezolano. Estamos hablando históricamente entre unos 60 a 65 dólares por barril. El crudo venezolano es un crudo, por particularidades del producto, que no puede ser procesado en todas partes del mundo. Pongo el ejemplo de una torta de cumpleaños que es rica en gluten. Lamentablemente tiene la condición de que solamente puede ser procesada en unas refinerías especiales y, claro, al no poder venderlo allí estamos hablando de una potencial pérdida porque los siguientes compradores que pueden adquirirlo no tendrían refinerías adecuadas para procesar el crudo venezolano. En términos gráficos, estos 4.000 millones de dólares que dejarían de entrar a las arcas de la nación, al Estado venezolano, ¿en qué se pueden invertir? ¿Qué se hace con ese dinero? ¿Qué se podría hacer, por ejemplo? Para darles una idea, eso es más o menos el 40% de los ingresos que se esperaban de la industria petrolera para este año. Para el 2025, hablando más o menos unos 4 o 5% del Producto Interno Bruto. Aunado al hecho de que, claro, eso es una caída importante, estaríamos hablando, por ejemplo, de una mejora del servicio eléctrico venezolano. Podríamos perfectamente hacer unas adecuaciones importantes para recuperar, por ejemplo, en la región occidental del país, en la región andina, que tiene apagones por más de 12 horas en algunas regiones, suavizar un poco más esa crisis para ver si es posible llevarlo por solamente tal vez unas 6 o 8 horas diarias. Y entendemos que eso es un tema también, por ejemplo, cómo reactivar la economía. El 95% de los ingresos petroleros se reciben de la industria petrolera. Es necesario decir que el petróleo venezolano que se sigue produciendo ya no se está vendiendo en el mercado de los Estados Unidos, sino que se está comercializando en otros mercados. ¿Cuáles son esos mercados y cuál es la dificultad que existe? Porque entendemos que se vende con descuento. Sí, ¿qué significa venderse con descuento? Como uno podía, el modelo anterior, Chevron podía llevar el crudo venezolano a unos 60, 65 dólares el barril para procesarlo directamente en Houston. Lamentablemente, cuando eso ya no lo puedes hacer, entonces te tienes obligado a venderlo, por ejemplo, en mercados como el sudeste asiático, China, que ya de por sí tiene una fuente importante de crudo viniendo de Malasia, viniendo de Irán, viniendo de Arabia Saudita, Rusia y muy próximamente, futuramente, de Pakistán. Entonces se ve en la situación de que, bueno, como estás compitiendo en un mercado donde primero van muchos productores de crudo y de paso el crudo que recibes es un crudo más adecuado a tus refinerías, te ves obligado a tener que venderlo con un descuento de, históricamente, no tenemos los números actuales porque apenas está comenzando la crisis, pero normalmente estaban alrededor de unos 30 dólares por barril. Entonces estamos pasando de venderlo a 60, 65 a aproximadamente 30, 35, cuando los costos de producción, según manejan fuentes internas a la industria, hablan de unos 20, 25 dólares de costo de producción. Entonces, estamos hablando de una pérdida significativa de unos 40 dólares por barril que se tenía como ganancia. Es verdad que 50 y 50 iba para Chevron
y 50 para PDVSA. Ahora estamos hablando de posiblemente 5 o 6 dólares por barril. ¿Y cómo afecta esto la economía venezolana? Es decir, ya no solamente se vende se pierden esos 4.000 millones de dólares que usted mencionaba al principio de la entrevista, sino que además a lo que se gana se le suma un descuento o se le resta. Sí, no, para darles una idea del contexto. El año pasado el Banco Central de Venezuela con los ingresos petroleros estaba quemando alrededor de unos 17 dólares por barril para poder mantener la paridad cambiaria. Justamente para tener ese bolívares por dólar que se tuvo durante en los 3 primeros trimestres del año pasado. Después del mes de octubre, dada la situación económica venezolana, tuvo que bajarlo a 8. Y ahorita actualmente lo está colocando, que prácticamente no está quemando nada por el tema de la falta de divisas. Entonces, y eso es lo que estamos viendo ahorita, que está subiendo el precio del dólar del Banco Central. Eso entonces impacta de alguna manera la inflación. Claro, ese es uno de los principales factores en el caso de inflación venezolana, que históricamente es un reflejo de la inestabilidad que tiene el sistema financiero venezolano. Recordemos que la paridad cambiaria se calcula básicamente cantidad de dólares que están solicitando el mercado, cantidad de bolívares que hay en flotación. Entonces eso obliga al gobierno a tener opción 1, recortar emisión de bolívares, lo cual ralentece el gasto público, que repercute directamente en la economía, o la otra opción es tener que dejar que la variedad cambiaria vaya subiendo, y en un país como Venezuela, donde el 95% de los ingresos vienen de la industria petrolera, es básicamente una crisis complicada de abordar. Y recordemos que la industria en general venezolana está reducida aproximadamente un 25% de lo que fue apenas en el 2014. En su opinión, esta situación pudiera cambiar, digamos, hablemos de economía política, el presidente Trump pudiera cambiar de opinión y otorgar una nueva licencia en otros términos diferentes a Chevron, porque además entendemos que el petróleo venezolano está mejor procesado en Estados Unidos, las refinerías están adecuadas para esto, y a Estados Unidos le conviene además porque las empresas petroleras estadounidenses hacían lo que llaman arbitraje. ¿Puede usted explicar esto? Claro que sí. El tema con el petróleo venezolano, por ejemplo, para el caso de Chevron y compañías que trabajan con crudos venezolanos en los Estados Unidos, es que tú produces un crudo, digamos un crudo West Texas International, que es un crudo muy ligero, lo puedes vender alrededor de 70, 75 dólares. Actualmente el precio está en 62, pero en momentos está alrededor de los 70, cuando podías comprar crudo venezolano alrededor de los 60. Entonces te producía un diferencial cambiario, un diferencial de arbitraje entre el crudo que estoy vendiendo y el crudo que estoy comprando, que es una ganancia prácticamente por no hacer nada. Solamente por el hecho de tener esas refinerías, que muchas de ellas tienen más de 100 años de instaladas. Una ganancia para las refinerías de Estados Unidos y para las empresas de Estados Unidos. De hecho, ese fue por el motivo por el cual a finales del siglo XX PDVSA decidió empezar a invertir en Citgo. Era una fuente interesante de capital. Oye, pues, podemos tener la opción de poder vender nuestro crudo en los Estados Unidos a un mejor precio, y de paso podemos empezar a hacer ese arbitraje en caso de que se pudiese hacer. Lamentablemente, por situación conocida por todos nosotros, al principio del siglo XXI el enfoque de PDVSA cambió. ¿Cuáles son los otros sectores de la economía nacional que se benefician de la explotación petrolera, de la producción de petróleo en Venezuela? Bueno, básicamente todo el país. El 95% de los ingresos, como les comenté, vienen de la industria petrolera. Si aquí no hay nada que no se tenga que ver con el sector petrolero. Es verdad que hay sectores que son un poco más independientes, como por ejemplo el sector agrícola, pero al fin y al cabo el tema de los fertilizantes viene de la industria petrolera. Entonces, aquí Venezuela es petróleo. Y internacionalmente eso hemos visto así. Con respecto al tema de qué opciones tenemos con el presidente Donald Trump, qué opciones tiene el presidente Donald Trump, es un poco complicado explicarlo porque es un tema corporativo de alto nivel en los Estados Unidos. Recordemos que todavía están sufriendo las consecuencias del Día de la Liberación con respecto al tema de los aranceles, pero la industria petrolera norteamericana no está en un buen momento. ¿Cómo está el consumo interno de gasolina en Venezuela? ¿Se puede ver impactado por esta situación que hemos descrito? No tenemos números precisos, pero en cierta medida puede ocurrir una afectación tanto por el tema de la caída de la de la producción en Venezuela, tanto de gas combustibles, por el tema de que no se van a poder comprar los diluentes que serán necesarios y los procesos y los mantenimientos que se tienen que hacer en la industria, como también una caída en la producción venezolana va a hacer que la gente consuma menos petróleo. Entonces aquí el tema es cuál de los dos va a ganar. Históricamente ya sabemos que aumentar la producción petrolera significa aumentar producción de gasolina, y eso realmente repercute significativamente para el consumidor y evitar las largas colas. Entonces la invitación a todos los venezolanos, como siempre, es tratar de utilizar el recurso como lo que es, un recurso escaso,
Lamentablemente hay que ser responsable en el uso del combustible. También viene con el caso del diésel, que lamentablemente mucho del diésel se importaba directamente para poder procesarlo aquí en Venezuela, por temas de que las refinerías se encuentran con más de 10 años, mucho más de 10 años con mantenimiento incompletos. Es importante explicarle a los televidentes que los diluentes que se estaban usando actualmente para procesar la gasolina en Venezuela venían importados por Chevron a través de esta licencia, y durante el marco, digamos, de las sanciones más fuertes que fueron entre 2019 y 2020, estos diluyentes se conseguían ¿dónde? La industria petrolera siempre ha podido producir sus propios diluentes. Recordemos que Venezuela es un país, en su momento fuimos el principal productor de crudo en todo el mundo durante la época de la Segunda Guerra Mundial. Así aquí se puede producir combustible. Lo que pasa es que por la falta de mantenimiento salía más rentable, más que hacer inversiones de mantenimiento, era comprar los diluentes, podía traerlos Chevron, o se pueden comprar, por ejemplo, de Colombia, había opciones para hacerlo. Lamentablemente, en el contexto que tenemos ahorita, y más con el tema de que no solamente es que se están impidiendo los negocios de Chevron, sino que hay sanciones hacia la industria petrolera venezolana. Si cualquiera que haga negocios con PDVSA puede estar sancionado o objeto de sanciones, ya lo vivimos con el caso con Colombia, y que la forma de la amenaza con el presidente Petro y el presidente Trump. Entonces aquí se ve que el tema, el escenario que se lo pone a PDVSA es, bueno, cómo yo puedo empezar a, número uno, hacer los mantenimientos cuando no tengo suficiente flujo de caja como para hacer las inversiones, que recordemos, por el tema del año pasado no se hicieron las inversiones que se tenían que hacer. ¿Se podían hacer? ¿Se pueden hacer? La respuesta es sí. Hay estructura. Lo más importante que tiene Venezuela es que tenemos la infraestructura, si están los equipos, tenemos la experticia para hacerlo. El tema es necesitamos el recurso económico para poder hacer los mantenimientos. ¿Cuántos empleos genera la industria petrolera actualmente en el país? En forma indirecta y directa, si el combinado indirecto e indirecto, se habla alrededor de unos 120.000, 140.000 empleados. Pero realmente, si nos ponemos a ver, todos los venezolanos dependemos de ella. Para representar ese porcentaje tan enorme del Producto Interno Bruto, estamos hablando que la industria petrolera tose y a todos nosotros nos da neumonía. Es decir, que el efecto, digamos, de estos 4.000 millones de dólares pudiera multiplicarse, porque no es solamente la pérdida de lo que deja de ingresar al país, sino de los demás sectores de la economía que se ven afectados por esto. No solamente eso, sectores que se van a ver afectados, el tema de cómo va a ser las dificultades por parte del gobierno de respecto a con el tema de aumentar los impuestos y el tema impositivo para poder recuperar parte de los ingresos que se recibían por parte de Chevron en una economía tan afectada como la venezolana y con una gran cantidad de economía subterránea. También está la otra situación, que es al no realizar esas inversiones. La industria petrolera es una industria intensiva en capital. Aquí uno hace inversiones fuertes durante 2 o 3 años para ver su retornos en aproximadamente 5 o 6 años. Es una industria típicamente en ese esquema, lamentablemente no podemos diferenciarla, y más a una industria venezolana que es una industria bastante madura. Recordemos que Venezuela tiene casi más de 100 años de historia petrolera. Entonces, la situación es complicada, por eso que se habla del escenario catastrófico, lamentablemente, pero es la realidad que la que tenemos que vivir y tenemos que aprender a movernos en ella. ¿Cuántos barriles de petróleo está produciendo Venezuela en este momento? Según fuentes secundarias de la OPEP, estamos hablando de alrededor de unos 880.000 o casi 850.000 barriles. Probablemente el próximo reporte salga dentro de 2 semanas. La idea más o menos, para explicarles un poco, porque la industria maneja 2 números. Sí, porque PDVSA tiene un número diferente. El número que maneja PDVSA es lo que se conoce como fuentes primarias, es el número que registra directamente PDVSA y el Ministerio, que incluye un crudo que nosotros llamamos crudo condensados de crudo. Básicamente, cuando uno procesa el crudo, sale un gas que después se condensa, que produce un crudo que es un diluente, que parece más o menos como gasolina. Históricamente no se contabiliza porque no se exporta, normalmente. Entonces, la historia es normalmente, por eso que se mide por fuentes secundarias, que es el indicador que normalmente nosotros usamos como marcador de la producción, de la verdadera producción petrolera venezolana, que es el que se puede medir históricamente, porque ese es el que ha seguido PDVSA desde más o menos los años 70. Y es el que se vende y genera ingresos. Es que se genera ingresos, y es el más importante, que es el que se está auditado. Porque lo otro que indica PDVSA es una producción que dice PDVSA, pero no se conoce específicamente los detalles de dónde se utiliza, mientras que el otro sí queda bien registrado dónde está siendo usado. Y es una cosa importante decir que al no realizarse las operaciones de mantenimiento que estaba haciendo Chevron en sus campos, se está hablando que probablemente hay varios niveles, hay varios estimados. Yo soy uno de los que cree que posiblemente se pierda en esa producción unos 50.000 barriles diarios probablemente a finales de año. Vamos a pasar de 850.000, 800.000 barriles, probablemente 750, 800. Y si de continuar las sanciones para el año 2026, podríamos estar hablando inclusive de una pérdida por encima de los 150.000 barriles. Entonces estaremos volviéndolo otra vez a los 500.000. En su opinión experta, ¿PDVSA tiene la capacidad financiera y, digamos, técnica para mantener las operaciones, para aumentar la producción? Para aumentar producción no tiene. Recordemos que PDVSA está en default.
O sea, que el nivel de deuda que tiene es abismal. No tiene crédito en ningún mercado internacional. La producción de crudos básicamente para costos de ¿cómo se llama? Manejo diario. O sea, pues, como les digo, esto es una inversión de gran capital. Entonces no tiene opciones para poder aumentar producción. De hecho, la idea que viniera con Chevron, y esas fueron las alianzas que se hicieron durante el último cuarto del siglo XX, ¿cómo se llama? La última década del siglo XX, fue traer inversiones internacionales, porque estas compañías tienen acceso a fuentes de financiamiento distintas a lo que se maneja en la industria petrolera. Para darles una idea, en los mercados internacionales la industria petrolera es vista como una industria autosustentable. Entonces ella no necesita financiamiento que no pueda producir ella misma, entonces que se endeude con la bolsa de valores, cosa que no puede hacer PDVSA. Lamentándolo mucho, se nos acabó el tiempo, profesor. Gracias por la conversación. Gracias, un placer. Osvaldo Felizola, director del Centro de Energía y Ambiente del IESA, que es el Instituto Superior de Estudios de Administración. A ustedes, gracias por su atención. Sigan con más de Noticias Venevisión.